Nosotros es un placer saludar e invitar a esta mesa de Nacional a Daniel López, que es ufólogo, que lo habrás leído en algún que otro artículo, que lo estábamos buscando hace rato y que va a estar creo que con nosotros muy prontamente en estos días para hablar de esto que nos convoca, que es de, bueno, lo que podríamos denominar el fenómeno ovni, las cuestiones energéticas que está tanto en boga, sobre todo en la lobería. Daniel querido, otro Daniel, pero de este lado te saluda el turco Edman aquí en Nacional Viedma. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por el llamado, con mucha expectativa por participar de tu programa. Bueno, ya te voy diciendo, porque además sos muy gentil, que bueno, no va a ser la única nota que vamos a hacer, porque es un tema que, como decía en la presentación, no sé si alcanzaste a escuchar cuando arrancó el programa, pero es algo que todo el mundo tiene una opinión formada, todos queremos además saber y conocer, pero pocos son los que estudian y están con cierta formación para bajarnos un poco de información, si se quiere, técnica o con conocimiento de causa. Por eso me parece que vamos a seguir charlando con vos y con algunos otros ufólogos, porque con esto de la lobería más genera todavía las expectativas de la audiencia. Antes de arrancar con la lobería y con lo que va a pasar el fin de semana, ¿qué es ser ufólogo para que la gente entienda? Bueno, ser ufólogo es, en realidad, cuando digo investigo el fenómeno de los ovnis, la palabra investigación es muy grande, es muy importante, yo la respeto muchísimo, ¿no? Porque el investigador, si tiene una característica, es observar un fenómeno, un objeto, una cosa, estudiarla puntillosamente. En cambio, el tema de los ovnis es, no solo es un objeto, es un mundo. Entonces, a mí me gusta llamarme a mí mismo explorador. Ajá. Del fenómeno, porque el fenómeno no es una cosa que se pueda llevar al laboratorio permanentemente, sino que es una realidad que abarca a la humanidad en sus experiencias y se convierte en un mundo distinto. La realidad ovni en la profundidad nos interpela en muchos y variados temas. Y eso que todavía no tenemos la prueba definitiva de su origen, ni de su procedencia, ni de su constitución. Pero es obvio que está en el hombre y que, como decía, interpela al hombre sobre sus creencias, sobre sus valores, sobre sus perspectivas de las cosas, ¿no? Uh-huh. Todo mundo tiene una opinión más o menos formada, y esto viene no solo de la presencia activa del fenómeno durante 70 años, 100 años, sino que, bueno, desde todas partes, desde la publicidad, desde el cine, desde la literatura, siempre se ha abordado el tema y la gente, obviamente, ya tiene una opinión, por lo menos una figura formada de qué se trata el tema. Ahora, hay grandes variantes cuando la exploración nos lleva a la profundidad del problema, y bueno, y esto es una tarea que lleva no solo a la difusión, sino al pedido de reflexión de las personas frente a esta cosa, a esta extrañeza, a estas anomalías que suceden en nuestro medio, que inevitablemente están relacionadas con el hombre. Y por algún modo o por algún motivo están relacionadas con el hombre común, ¿no? Entonces es un tema que tiene su volumen, no es solo hablar de la posibilidad de vida en otros mundos, ¿no? No, aparte ¿sí? Pasa esto, Daniel, que por una encuesta que he hecho con los asados con mis amigos, cuando termino de jugar a la pelota, cuando salgo a pescar, todo el mundo, o la mayoría, pero no baja del 90%, te dice que cree que debe haber vida en otro lugar, porque no somos los únicos del universo, pero no sabemos qué estamos esperando. O sea, todos nos quedamos con la imagen del cine, que viene un plato volador, bajan 3 o 4 todo vestido de verde, y la verdad que no sé si viene por ese lado, ¿no? El tema de qué nos podemos llegar a encontrar. Claro, en realidad las expectativas son en base a la humanización de los datos.
Siempre que hablamos de extraterrestres, lo hacemos parecido al hombre. Es una manera, a ver, de un vector del conocimiento, la adaptación o la transmutación del problema humanizado, ¿no es cierto? Entonces vos vas a escuchar en muchos sentidos de que hay civilizaciones y tratamos esas civilizaciones como las nuestras y hablamos de comandantes, de jefes, de consejos de ancianos, de ciudades, de naves como si fuesen aviones de Marte o de otra galaxia. Y en realidad el problema radica en que nada de esto se sustenta en la realidad. Acá sí lo que podemos decir, lo que puedo afirmar con certeza, no porque tenga la prueba definitiva, pero es una certeza, una profunda convicción, que detrás del fenómeno hay una inteligencia, hay una voluntad y hay una cultura. Uh-huh. Ahora, que en poco se parece a los estereotipos o a los arquetipos de lo que debería ser un extraterrestre, porque pensamos en hombres de otros mundos, y la inteligencia, el universo es tan amplio, conocemos tan poco de su estructura, que podría crear algún tipo de vida distinta incluso a todas nuestra imaginación, a nuestros sueños, a nuestras caracterizaciones de lo que es extraño. Y aquí el fenómeno se convierte en algo apasionante, por eso interpela nuestra capacidad de asombro y nos muestra a su vez, a través de los datos crudos, a través de los datos duros, un universo extraordinario. Pero extraordinario de verdad, ¿no? No es solo ordinario, sino que encierra una maravilla que se produce en nuestro universo y está conviviendo con nosotros. Se ha aproximado a nuestros ranchos, como quien dice, a nuestra comunidad, a nuestra civilización todavía torpe, en muchos sentidos atrasada, y de alguna manera se manifiesta mostrando un interés por el hombre. Claro, no vamos a llegar a esta conclusión sin datos, sin sostener con hipótesis de trabajo y con acumulación de información estas cosas que estoy diciendo. Y nosotros hace 35 años que estamos detrás del fenómeno, aprendiendo, equivocándonos, rehaciendo nuestras hipótesis, en fin, pero desde la observación, desde el análisis y desde la falta total de prejuicios sobre la naturaleza, sin imponer nuestra humanidad o nuestra cultura más que nuestra humanidad al modelo de lo que puede ser una cultura no humana. Dentro de las charlas que estoy teniendo con ustedes, yo soy un apasionado de esto, te cuento, pero me he decepcionado no por ustedes, los ufólogos, aquellos que, como vos decís, 35 años de tu vida explorando este tipo de fenómenos o estas cuestiones, sino porque por ahí observo que aquellos que tienen más ganas de que aparezcan y oficialicemos estos encuentros, por ahí nos decepcionan, ven una luz en el cielo y ya es una nave nodriza, te dicen, ¿viste? Y en medio como que te tiran un poco abajo. Por eso la idea es charlar con ustedes para que esa información que nos estás contando y que nos van a contar en los eventos que vienen ahora para acá, nos puedan dar información, pero con los pies en la tierra para seguir este bagaje de conocimiento. Hay un término que he aprendido de estas charlas con ustedes, cuando digo ustedes, insisto, los ufólogos y los profesionales, que me gustaría que nos cuente, que es la cuestión energética. Se habla mucho de cuestiones energéticas, fenómenos energéticos, como por ejemplo la lobería, aquí cerca de Viedma, que es un lugar de encuentro energético. ¿Qué es? ¿A qué se refieren? ¿Qué es lo que debemos conocer o pensar cuando hablan de cuestiones energéticas? Bueno, creo que cuando se bautiza zonas energéticas, en realidad se está describiendo de alguna manera, tal vez no sea la apropiada decir energía, ¿no? Porque la energía en realidad es otra cosa. Cuando se habla de energético, generalmente la gente alude a sectores especiales que tienen unas condiciones que no explica la física, por la cual, por ejemplo, se manifiesta un patrón del fenómeno ovni que es la territorialidad.
Y en la territorialidad hay regiones muy, pero muy puntuales, que pueden ir desde una montaña hasta una cerca, hasta un alambrado, hasta una tranquera en el campo, hasta un árbol, un molino, donde el fenómeno es frecuente, se manifiesta permanentemente o con determinada asiduidad y en determinadas épocas del año. Esto ha hecho, a ver, esta es una visión antigua, no antigua por vieja, estoy hablando, tiene una historicidad importante, porque estos lugares han sido siempre ofrendatorios, por ejemplo, de las comunidades originales, lugares sagrados, me refiero a eso puntualmente, donde este fenómeno se manifiesta y han sido considerados lugares mágicos, energéticos, sagrados, donde hace cientos de años se han registrado, han llegado por comentarios o por las propias creencias y fundamentaciones históricas de los pueblos originarios y después de los criollos y de los conquistadores, donde esos territorios son especiales, pero no es que tengan una cúpula de energía. Por alguna otra razón suceden eventos extraordinarios, pero no hay que pensar en estos eventos extraordinarios como si fuese un portal o como es un camino entre un mundo y otro, sino que estos fenómenos se manifiestan por alguna razón. Mira, nosotros generalmente al análisis usual que hace la ufología, la omnilogía mundial, nosotros a un caso o a un evento como el que estamos hablando, que son los lugares mágicos, siempre le agregamos el factor I. ¿Qué es el factor I? Describe inteligencia. Lo que quiere decir que la dinámica de los ovnis, del evento, del fenómeno, está manejada por una voluntad. Y la voluntad podría tener un propósito. Entonces, todos los casos ovnis y toda la acumulación de datos ya tienen otra significación. Vos cuando estudiás el fenómeno a través de este plafón o de este vector del factor I, lo que haces es investigar los movimientos de una inteligencia. A ver, es como si quisiéramos estudiar el movimiento de un avión sin importarnos la voluntad del piloto. Y sin el piloto y la voluntad del piloto, el avión sería un instrumento que no puede volar. Salvo que sea por instrumental, digo, pero las omisiones que hacemos en cuanto al entusiasmo de estudiar lo extraordinario solo por la envoltura aparente del fenómeno, nos lleva a no considerar que lo que está haciendo el fenómeno está guiado por una inteligencia. Y como nosotros sostenemos, en particular yo me he prometido a la vida, digo antes de morirme, que no voy a cejar hasta que pueda comunicarme con la inteligencia, porque si buscamos respuesta, ¿quién más puede darnos las respuestas correctas que la propia voluntad que maneja el fenómeno ovni? Uh-huh. Esto, que parece ambicioso, en realidad se ha convertido en un procedimiento plausible, con grandes chances de lograrse. De esto se trata la exploración, del fenómeno y de la voluntad que lo maneja. Entonces ya no tenemos objetos o energías o cosas manifestándose, sino una voluntad rodeada de unos elementos extraordinarios, que son aquellos objetos que parecen naves, esas luces que aparecen en los campos, etcétera, 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 que forman un grupo que nosotros llamamos el conjunto primario, donde se nuclean un montón de factores, donde lo paranormal, creo que por una diferencia de interpretación, también se incorpora al problema a analizar, ¿no? Porque en la regionalidad, por ejemplo, uno descubre, y esto lo hemos visto en muchas partes del país, que no solo aparecen las luces malas, las naves cigarro, las naves triangulares, aparecen los duendes, aparecen los dioses antiguos, aparece la viuda que camina por la ruta, aparece el caballo con ojos rojos, y todo es un conjunto
que tiene territorialidad y temporalidad, por lo cual nosotros lo incluimos dentro de este conjunto primario, ¿no? Aquí un oyente nos dice, todo evento, dice así, que, que no se puede determinar con la física, que no tiene una explicación científica física, lo relacionamos enseguida con la cuestión ovni, en vez de esperar y tratar de ver si no tiene otro tipo de explicación. Bueno, yo le voy a responder con este dato. En 1985 en Noruega, en Hesdalen, hubo una oleada de luces con todas las características que te estoy comentando. Aparecían objetos, aparecían luces, aparecían seres extraños. Bien, duró 10 años esa oleada. Tan fuerte fue y tal cantidad de gente comentó sus experiencias que la Universidad de Oslo, a la cabeza de Erling Strand, un físico de la Universidad de Oslo, decidieron pedir un presupuesto a la universidad para asentarse en el valle de Hes, que se llama Hesdalen, en la lengua noruega, y se asentaron ahí con instrumentos para la época avanzadísimos. Y lograron fotografiar y filmar, por ejemplo, el fenómeno luminoso. ¿Qué te puedo decir? 400, 500 fotografías, pero con instrumental, las captaron por radares, llevaron todo tipo de instrumentos que se desplegaron en la zona para determinar la naturaleza, en especial algunos elementos como los que vamos a llevar nosotros, después vamos a hablar de eso, a la lobería, que es un espectrógrafo, donde se podía descomponer los haces luminosos a través de su gama de colores y daban una precisión sobre los componentes de la luz. Hoy en día, tantos años después, Erling Strand y un grupo de físicos europeos, estoy hablando de físicos europeos que han hecho simposios sobre el problema en Europa, del que nuestro grupo tuvo la oportunidad de participar como oyente, reconocieron hace unos meses, hace poco tiempo, en especial Erling Strand, que dice exactamente esto: la física no puede explicar actualmente los fenómenos de Hesdalen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la física con unas condiciones corroborables, obviamente, pero estudiamos solamente una fracción mínima, un 4 o 5% del universo y sus grandes misterios. Y no quiero con la palabra misterio justificar lo que no sabemos o de nuestra cabeza dura o lo que fuera. Pero es obvio que nuestros límites como civilización y nuestros límites de conocimiento nos impiden todavía incorporarnos a ese mundo de extrañezas, de ese mundo de eventos extraordinarios y comprenderlos, porque nuestros instrumentos son insuficientes. No porque la física esté equivocada. Está equivocado quien sostiene que la física va a ser permanente, suficiente y sin cambios para estudiar todo el universo. Uh-huh. Y hoy descubrimos que la física, por ejemplo, cuando en este tema de los pequeños cuerpos de la física que se comportan totalmente distintos a lo que el macrocosmos se comporta, en el microcosmos es posible incluso que las partículas viajen en el tiempo, superen la velocidad de la luz, y hay un universo a través de la física cuántica que se está descubriendo, sobre el que se está trabajando, donde hay una potencialidad enorme, donde nadie hoy día se atreve a negar nada, porque los límites son infinitos. Digo en el sentido de que no hay límites. Debemos abrir la cabeza, por eso se estudia el fenómeno, por eso los físicos no estudian el fenómeno ovni, porque se sale de su escala. Uh-huh. Porque se sale de su comprensión y muchos revén su conocimiento y prefieren volver al capullo del que salieron para no enfrentarse a una realidad. Bueno, ojo que investigar el fenómeno ovni en un mundo de prejuicios, en un mundo de límites, es complejo para quienes detentan un título universitario, una carrera, una posición, y esto ha evitado que muchos estudios salgan a la luz. Pero nosotros en el año 2021, en diciembre, convocamos a los mejores científicos
que han estudiado el tema de los fenómenos luminosos en Estados Unidos, en Italia, en Noruega, en España, y los tuvimos en un programa especial que hicimos sobre las anomalías luminosas con Esteban Lingeri y Andrés Segovia, en el que explicaron, sin lugar a dudas, que la física no puede explicar estos fenómenos y te mostraron por qué. No me puedo poner a la altura de ellos para darte los argumentos, pero sí sostener sus opiniones de que nos falta mucho todavía, sobre todo mucho material de medición para entender algunos de estos fenómenos que, como los plasmáticos, porque se habla de fenómenos plasmáticos con las luces, tienen una dinámica que la física no puede explicar. Me refiero a movimientos, que no se puede explicar ya con los viejos argumentos de los gases de pantano, la existencia de determinados minerales, que algunas veces sí, obviamente, se producen fenómenos naturales, pero estos fenómenos no se adecúan a las características de los fenómenos naturales que conocemos. El sábado vas a estar acá, ¿no? Va a haber una charla a las 17 en la Cámara de Comercio, pero recién arrancaste justamente la respuesta con algo que ya lo teníamos preparado para preguntarte, que es esto que vos denominás espectómetro, que lo vas a probar acá en la lobería. ¿Qué es este aparato? Bueno, el espectrómetro en realidad trabaja un poco con los principios de la astrofísica. Debo nombrar a Gustavo Santamaría, que fue el que lo diseñó y lo creó en Suiza, con el Consejo de Físicos y Astrofísicos, porque él quería crear un instrumento para medir la información que pudieran dar la descomposición de colores de un objeto determinado, como lo de Hess-Dahlen o como los que aparecen en todo el mundo, como las luces malas actuales. Primero porque él ya desde chico y desde grande tuvo varias experiencias con luces muy cercanas que le intrigaron absolutamente, y se decidió, se puso como norte a hacer cursos, consultar con profesores, invertir en materiales para crear instrumentos de detección. Y en este caso, como en Suiza no tuvo suerte, a los lugares donde fue para captar estos fenómenos, y Argentina tiene un territorio tan extenso que es muy rico en experiencias, decidió donarnos una de sus primeras producciones de espectrógrafos, justamente para que nosotros le pasemos la información. Ahora bien, esta información dice que el espectrómetro específicamente, es un instrumento electrónico digital que tiene una base óptica que detecta una luz y la convierte en registro ya el haz descompuesto, como quien dice, o sea, convertido en un registro que luego se compara con otros registros ya existentes sobre una cantidad enorme de luces creadas por el hombre, luces de aviones, de barcos, de autos, de objetos conocidos, y nos puede dar información en muy poco tiempo de la naturaleza de la fuente de luz. Y esto se da porque en Hess-Dahlen la utilización de instrumentos similares, aunque de carácter puramente óptico, dieron como resultado que los componentes eran muy excéntricos en cuanto a la formación de las luces que se observaban. Lo que quiere decir que la composición de las luces no se correspondían justamente con luces, ¿no? Que era un elemento de alta extrañeza, que eso nos da la pista de que estamos ante el fenómeno que estamos buscando. Ahora, esto Daniel, no nos dice si es extraterrestre, si es claro, si es una nave. No es algo conocido, sería. No, o sea, sí, claro, no es algo conocido que se haya registrado, que conste en la base de datos. Esto es de gran ayuda, porque bueno, todo el mundo se puede confundir, incluso nosotros que tenemos alguna experiencia de campo. Ahora, esto nos va a ayudar a identificar. Daniel, ¿esto qué alcance tiene? O sea, ustedes van a estar en la lobería seguramente de noche, y esperan o empiezan a filmar determinada cantidad de tiempo. No, esto se monta sobre un trípode, porque es un aparato de carácter óptico, aunque sea electrónico, y lo podemos apuntar
a una zona donde haya aparecido una luz. Generalmente estas luces son rastreras, no están a mucha distancia, la enfocamos y comenzamos un registro accionando un mecanismo que va analizando los componentes de la luz y luego nos da un registro, un mapeo de la descomposición de la luz. Y esto es lo que enviamos a través del mismo aparato a la base de datos para ser analizado. No sabemos cuánto tiempo, porque también depende si tenemos señal o no para enviar la información a la base de datos que está en Suiza, por ejemplo, ¿no? Ah, está bien. Pero bueno, nos puede determinar muchas cosas interesantes y averiguar, porque equivocarse no está mal. Lo importante es el acto de búsqueda y bueno, la mente abierta para darnos cuenta si nos equivocamos o estamos frente a algo que no podemos explicar. Una última pregunta, pues ya nos viene la información. Yo podría seguir hasta las 6 de la mañana, te digo, escuchándote, porque además mucha gente está enganchada con esto, te digo. Es sobre el aparato ¿solamente es el registro lumínico o puede aparecer alguna otra cosa, vibración, etcétera, por ejemplo? Mira, el registro lumínico en astrofísica se utiliza, por ejemplo, ¿cómo saben los astrofísicos y los astrónomos y los físicos que en un planeta a 20 años luz hay agua? Claro. Si es imposible ópticamente de ver. Justamente esos datos se brindan a través de la luz que emiten o de la luz que reflejan, que se descompone, y como ya existe un registro previo que tiene un siglo o más, mucho más de un siglo en nuestra historia de la ciencia, podemos determinar qué valor cromático denuncia o señala la existencia de qué material, de agua, de algún tipo de mineral, de alta temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que nos diría un poco el espectrómetro. Bien. De qué está compuesta la luz. Y de reconocer una luz te puede reconocer la diferencia entre la luz de un auto al faro de un avión que tiene una composición química distinta, y esto te lo aclara, ¿no es cierto? Que es muy importante. Daniel, se viene el informativo, me quedo sin tiempo. Nos vamos a ver el sábado, voy a ir, me atrapa mucho. Quiero decirte que ha sido muy profesional lo tuyo, con información como debe ser, no explicando de qué se trata todo esto, que el común de la gente como uno lo atrapa tanto y quiere ver cosas que en realidad todavía hay que esperar para conocer. Y estuvo muy didáctica también la charla. Nos vemos el sábado, ¿te parece? A la tarde. Bueno, el sábado nos estamos viendo a las 5:30, espero que vaya toda la gente que le guste el tema, porque no solo vamos a exponer, vamos a mostrar el aparato allí también, vamos a abrir el temario con las preguntas del público. Primero explicamos lo nuestro y después vamos a hablar de todo lo que el público pregunte, que para eso hacemos las charlas, ¿no es cierto? Perfecto. Para que la gente se informe. Daniel, te mando un enorme abrazo, tengo el informativo, ha sido un placer y vamos a seguir charlando en el año, si te parece. Bueno, perfecto. Un abrazo Muchas grande. Gracias. Daniel López, ufólogo de los más conocidos en nuestro país, con nosotros. Nos vamos a Buenos Aires. Lisandro Pérez Locino dijo que en función de la respuesta de la ciudadanía no habrá